Bueno, ahí va. A todos, gracias de nuevo por sumarse a la tercera charla de derivados. Así que en esta ocasión especial vamos a ver derivados agrícolas junto a Mariana Pellegrini, a quien le agradecemos por dar esta privilegiosa charla. Así que le cedo la palabra a ella por si se quiere presentar y empezamos. Bueno, gracias Franco. Bueno, buenas tardes. Perdón que lo hacemos así todo virtual, pero bueno, nos permite la virtualidad en este día de clima tan, digamos, complejo, ¿sí? Eh, bueno, mi nombre es Mariana Pellegrini, yo pertenezco a Matbarrofex, como todo el equipo de las charlas que ustedes estuvieron teniendo. Y en la oportunidad de hoy lo que vamos a hablar es un poquito qué son los derivados agrícolas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tratar? ¿Qué es lo que hay que mirar? Yo antes estaba hablando un poco con los chicos y decíamos que cuando a veces los profesores o en algunas clases o materias se explica derivados, siempre hablan de monedas, o si hablan de commodities, hablan de petróleo y por ahí no hablan de derivados agrícolas. Estando en un país como la Argentina, donde tiene, no sé si los chicos les habrán comentado, Matua Rofex, el mercado al cual nosotros pertenecemos, es la fusión de dos mercados centenarios. Matua, que se había especializado siempre en derivados agrícolas, Rofex, que también nació de la mano de los derivados agrícolas recién para la década del 2000, después de la gran crisis del 2001, aparece con el dólar futuro, pero el fuerte de ambos mercados había sido siempre los derivados agrícolas, y hoy Matua Rofex lo que tiene es tanto la parte financiera y dentro de los financieros y la parte agrícola, los cuatro activos subyacentes que más volumen mueven el mercado es el dólar por un lado y después la soja, el maíz y el trigo, ¿sí? Para que tengan noción, para nosotros son los subyacentes más que importantes. Dicho eso, bueno, la idea es, todo aquel que tenga alguna duda, levanta la manito, escribe por el chat, pregunta, porque la idea es que esto sea lo más interactivo posible. Eh, Como todos saben, los mercados de futuros existen porque hay ciertos riesgos de mercados. Algunos van a decir, uy, Camila ya habló algo de eso cuando arrancó en la parte introductoria, pero yo lo voy a mencionar porque hay un riesgo que tienen los derivados agrícolas que no lo tienen las monedas, no lo tiene el petróleo, no lo tiene el oro, que hay que tener presente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos siempre del riesgo precio, que todos aquellos activos que tienen riesgo precio en términos generales van a ser susceptibles de poder cotizar en un mercado de futuros. Los riesgos patrimoniales, dependiendo de las compañías, pero en el caso de los derivados agrícolas, es decir, en el sector agropecuario, lo que se llama la cadena agroindustrial, por una parte el productor, por otra parte la pata compradora, ¿no? Los acopios, las industrias, el consumo, la exportación. Desde el punto de vista del productor, tiene unos cuantos riesgos, porque son actividades, como decimos nosotros, una fábrica a cielo abierto. Entonces ahí, además del riesgo patrimonial, está el riesgo climático, ¿sí? Es un activo, los granos, que cuando el productor recién después lo obtiene en la cosecha, entre que siembra y la cosecha, ¿sí? Tiene muchos factores desde el punto de vista climático y a ustedes hoy, de los que están conectados, más allá de que algunos, lo más probable es que no tengan relación con el sector agropecuario, pero sí fue noticia, y se lo sigue siendo ahora porque está tapado por el motivo de las elecciones, ¿no? Pero después de un tiempito va a volver a aparecer, la gran seca que nosotros tuvimos, ¿sí? Con una cosecha que fue más que pobre, ¿no? Cuando uno habla de tener una cosecha arriba de 55 millones de soja, arriba de 22 millones de trigo, o de maíz de arriba de los 55 millones y tener casi menos de la mitad de cada uno de sus cultivos, el riesgo no es solo muy grande para los participantes de la cadena, sino para los ingresos del país, sobre todo cuando encima hay gobiernos que estructuran los ingresos de la economía en función también de ciertas actividades. Entonces, por eso también es que nosotros lo mencionamos y decimos, ojo que hay que ponerle un foco a este tipo de actividad.
Lo otro, obviamente, son los riesgos económicos financieros. Eso no tenemos que decir todos los riesgos que tenemos, X cantidad de tipos, digamos, de cambio respecto del dólar, que tenemos todos los días que sale una reglamentación diferente, que se rompen las reglas de juego, que a veces no hay una estabilidad jurídica. Todo eso afecta a las actividades. Y en el caso del sector agropecuario, alguien podría decir, y Marian dice, por ejemplo, las retenciones, los cierres de exportaciones, los cierres de exportaciones, los cupos, todo lo que afecte una actividad se va a traducir en precio. Y en definitiva, lo que nosotros vamos a buscar, como lo vieron con los anteriores profesores, al mercado futuro es precio. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a los precios de los commodities, ¿no? A su formación? Cuando muchas veces nosotros hablamos de dólar, y yo me acuerdo de los alumnos, dicen, pero profe, el dólar siempre sube, el tipo de cambio siempre se va a apreciar. Bueno, yo les puedo dar el ejemplo de Uruguay, hagan el análisis, en el Uruguay se ha revalorizado el peso uruguayo, ¿sí? Los uruguayos están preocupados porque dicen, yo pago lo mismo comiendo en un restaurante acá en dólares que si estuviera comiendo en París. Dice, y preferiría comer en París que comer en Montevideo, porque el peso uruguayo, digamos, es fuerte, que no es lo que lamentablemente, digamos, nos pasa a nosotros. ¿Qué pasa con los precios de los commodities? Los precios de los commodities son cíclicos, ¿sí? Y muy estacionales, ¿sí? Estacionales se refiere a que el comportamiento de la oferta y la demanda se produce a lo largo de un año. Y cíclicos depende de qué? De la elasticidad precio, ¿sí? De este tipo de productos. No nos vamos a meter mucho en esto porque esto es más de la ciencia de los fundamentals, pero algunas cosas vamos a nombrar para entender que si yo quiero operar derivados agrícolas, tengo que tener presente algunos tips, ¿no? Entonces, cada campaña, como decimos siempre nosotros, es una campaña diferente. Y en función de los precios, no existe un patrón, porque cuando uno habla de patrón es algo que se repite a lo largo del tiempo. Y acá no. Alguien me va a decir, bueno, pero si una estimación de cosecha, y después cuando se llega a la cosecha, hay una gran cantidad de grano y la demanda ha bajado, alguien podría decir, forzosamente los precios tendrían que bajar, porque sobra la mercadería y hay poca demanda. Pero como en el caso de los commodities agrícolas, no dependemos solo de lo que es doméstico, es decir, la Argentina, sino a nivel internacional y dependemos de las variables del comercio internacional de granos, que es altamente especulativo, va a haber un montón de variables que indirectamente nos va a afectar el precio. Y aunque nosotros digamos, no, no, pero el precio tiene que bajar, el precio no te baja. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se cerró la cosecha de la soja 2023, en este mayo no hace mucho, ¿qué pasaba? Nosotros mirábamos el precio de la curva, como vemos esta acá, que igual esta es la mayo 2022, pero bueno, por tracción obviamente de la seca, ¿qué van a pensar ustedes que va a pasar con el precio? El precio, digamos, va a subir. Si había una estimación de una soja arriba de las 50 millones y a duras penas levantás 20 millones y vos sabés que la demanda es estable, ¿sí? Porque siguen comprando lo mismo, es más, comprando hasta más, porque siempre entran algunos países más a lo que es el comercio internacional, uno diría, el precio tendría que haber traccionado para arriba frente a una variable tan, digamos, específica como es, o puede ser el exceso de agua, ¿sí? Las inundaciones, o el caso de la seca para faltar de agua. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos una intervención como es, porque en definitiva es una intervención, de poner el dólar soja, que el mercado siempre se adelanta, entonces lo que hizo es bajarte el precio de la posición soja-mayo, entonces el productor decía, pero tendría que estar más arriba, no, bueno, tenés una intervención como es el dólar soja. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tuvimos? Brasil tuvo una campaña extraordinaria, y Brasil es nuestro país vecino. Entonces, como nosotros trabajamos en bloque, a lo que serían las exportaciones de soja, y tanto Brasil como Argentina no consume soja, es decir, más del 80-90% se destina a la exportación, es lo que produce que para los exportadores, que las empresas son las mismas, las que están acá en Argentina y las que están en Brasil, y que además se puede triangular, es que los exportadores podían darse vuelta, comprar en el país vecino y sin necesidad de tener que estar comprando acá, entonces el precio te baja.
Conclusión, muchas veces uno da por sentado, no, dándose estas variables, ¿sí? El precio debería tener que subir. Eso de deber tiene en los mercados de futuros, chicos, y de hecho lo han visto con el dólar, en el caso de los commodities agrícolas tampoco va a ser. Entonces, cada campaña es una campaña, es decir, uno tiene que encarar, ¿sí? La campaña mirando y analizando las variables que hacen la formación del precio para ver qué es lo que puede, ¿sí?, suceder. Entonces, yo les coloqué acá, para que ustedes tengan un poquito de idea y el entorno, cuáles son los fundamentos, ¿sí?, que hacen al movimiento de los precios de los commodities. Tanto para aquellos que se quieren cubrir como aquellos que quieren especular o invertir en el mercado de futuro, que dicen, bueno, quiero ganar plata con la soja, quiero ganar plata con el trigo, quiero ganar plata con el maíz. En cualquiera de los dos casos, ya sea la cobertura o la inversión en mercados de futuros, tenemos que ver cuáles son las variables que afectan, es decir, que van a hacer mover el precio de estos activos. Entonces, no los vamos a analizar porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí yo se los voy a nombrar, es decir, cuáles son las variables más importantes de la demanda y cuáles son las variables más importantes de la oferta. Vamos a arrancar con la oferta. Cuando uno analiza commodities agrícolas, lo que tiene que ver es cuáles son los países productores y a su vez cuáles son las tierras disponibles, porque esto es finito, no se puede producir en todas las partes del mundo. Siempre decimos, son pocos los países productores, pero son muchos los países que demandan. Porque no se olviden que los derivados agrícolas, uno de los objetivos principales es los alimentos, y en segundo lugar, a ver quién se anima a decir en los últimos años qué es lo que ha pasado tanto con, voy a ayudar un poquito, con el maíz y con la soja. Además de utilizarse para comestibles, es decir, para alimentos, ¿para qué otra cosa? Y que empezó a competir con un activo que también cotiza en los mercados de futuros y eso también hizo que los precios subieron. A ver quién se anima, cuál es el otro uso que se le encontró que es totalmente diferente a lo que sería la alimentación, que los hizo importante y que les hizo también el revés de mirando hace muchísimos Puede ser años atrás. combustible. Exactamente, biocombustibles, exactamente. Tanto en el caso del maíz para el etanol y el biodiesel para la soja. Entonces, no solo tenían una, porque si nosotros nos paramos hacia unos 40 años atrás, la mirada del precio de los commodities era que a lo largo del tiempo, más allá de que la demanda fuera creciendo, ¿sí?, es de ir bajando más que subiendo. Cuando se les empieza a encontrar otro uso que no era solo los alimentos, más allá que al mundo hay que alimentarlo, y nada más ni nada menos que compite con el petróleo, petróleo que sabemos que está en niveles, ¿sí?, la gran discusión de los parte fósil, si vamos a tener más o menos y que se va agotando, ¿no? Entonces, siempre se está buscando la vuelta de cómo hacer para tener, digamos, energía. Entonces, eso era una de las cosas que hizo también que los precios de los commodities cambiaran y fueran más susceptibles, sí, a las variaciones de precios. Pero, ¿qué pasa? Las tierras disponibles es finito, ¿sí? Más allá de que uno pueda aumentar la tecnología y las variedades de las especies para que puedan tener mayor rendimiento, afecta mucho, como ponemos acá, los factores de la oferta, ¿sí?, el clima, las enfermedades, y después, obviamente, todo lo que sean costos de producción y transporte. Cuanto mejor infraestructura tenga un país, mejor, porque abarata costos. Los stocks disponibles, ¿sí? Siempre en derivados agrícolas se habla de los stocks finales, la famosa balanza, y los stocks iniciales, es decir, con cuánto arranca un año siguiente en mercadería, porque en definitiva va a ir a precio. Y desde el punto de vista de los factores de la demanda, ¿qué es lo que se analiza? Bueno, el crecimiento de la población, la urbanización, los ingresos per cápita de las personas, ¿sí? Y acá funciona mucho la elasticidad ingreso, ¿sí? Porque a medida que va aumentando el ingreso, nosotros vamos mejorando quizás en alimentos, pero llega un nivel que no destinamos más el dinero en alimentos, sino que lo empezamos a destinar en otro tipo de actividades, ¿sí? Eso también es finito. Los cambios en la alimentación, el surgimiento de los biocombustibles, como mencionas ahí, las perspectivas del crecimiento mundial. Entonces, son varias las variables. En este equilibrio entre la oferta y la demanda es que todos los días va surgiendo precio. Entonces, cuando hay algún
problema en algunas de estas variables, y si no, variables coyunturales como fue el COVID, como fue la guerra, ¿sí? La guerra encima, estamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países grandes productores, ¿sí? Tanto de trigo como de maíz, y además de girasol, por lo cual encima más que importante, no solo era que era la guerra en un país tan importante como es el de Rusia, porque además los puertos, bueno, todas esas variables hacen que afecten a los precios de los commodities. Y otra característica que tienen que pensar, que eso es propio de cualquier activo que es altamente volátil, es que es lo que se llama tomadores de precio. El productor agropecuario es tomador de precio, los compradores de la cadena agroindustrial son también tomadores de precios, más allá que los precios vengan ofrecidos por la parte de la compra y el productor sea netamente un recibidor de precios, ¿sí? Tomador. Y otra de las cosas que también afectan dentro de los fundamentos de los precios en los commodities como activos financieros son las tasas de interés a nivel mundial y las políticas monetarias. El dólar es otra cosa. Es muy común que generalmente cuando las monedas se deprecien, se aprecien los commodities y viceversa. Pero no hay que analizarlo así tan chiquito, sino siempre mirar todo el mapa del mundo. Y las variaciones del precio del petróleo, ¿sí? Cuando son muy grandes, también tienen un impacto en el valor de los precios, porque el petróleo es lo que mueve los barcos, el tema del transporte, y acá la parte del transporte tiene, ¿sí? Un peso muy importante. Pues siempre piensen que acá hay que mirar comercio, ¿sí? Internacional. Por eso cuando ustedes escuchan algunos que dicen, no, vamos a desacoplar los precios, no se termina desacoplando nunca, es un error, ¿sí? Garrafal. Por lo cual, en definitiva, cuando uno va a analizar derivados agrícolas o futuros, si quieren, digamos, agropecuarios, lo que vamos a tener que sumarle, ¿sí? Y conocer es análisis, a algunos les gustará ir por el análisis fundamental, como fue lo que yo mencioné, otros les gustará por el lado del análisis técnico, y los informes climáticos, ¿sí? Y ahí hay una fotito del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es decir, el USDA, que cada vez que sale el informe tiene un impacto grande en los mercados de futuros en sus precios. Por eso nosotros decimos que toda aquella persona o empresa que quiera ir a invertir desde el punto de inversión no puede entrar ciego en un mercado futuro, sino que tiene que conocer los fundamentos y saber dónde encontrar la información para que no se pegue un susto, decir, ay, yo no conocía, como me pasó a mí varias veces, decir, no, yo entré por primera vez y le quise jugar a la soja y venía bien y a los 5 días salió el informe de Luda y me dio vuelta todo. Bueno, esa persona lo que tenía que conocer es que existe un informe cada 3 meses que sale, que es de Luda, que cuando sale va a tener un impacto, para que no lo agarre, ¿sí? Desprevenido. Esto ustedes ya lo vieron, pero obviamente los derivados agrícolas, igual que las monedas, el petróleo, el índice ROFEX 20, el oro, los futuros sobre acciones, los podemos usar para cobertura, para especulación y para arbitrar. Simplemente es como para repasar un poquito. Desde el punto de vista de la cobertura, ¿sí? ¿Quiénes van a ser nuestros usuarios acá en Argentina? ¿No? Porque muchos de ustedes están en esta charla y por ahí alguno se dedique al sector o vaya a ser un asesor o como muchos pueden ser por ahí de las carreras de finanzas y si alguno le viene a preguntar, bueno, ¿qué es? ¿Vos sabéis lo que es el futuro de soja? Bueno, si yo tengo que asesorar a alguien en materia de cobertura de soja, cobertura de trigo, cobertura de maíz, desde el punto de vista del concepto de la cobertura, ¿sí? Tenemos que conocer un poquitito cómo se mueve la persona a la cual nosotros estamos asesorando. Entonces, simplemente, una de las características del productor, que es el primer sujeto de la economía, el cual, ¿sí? Lo vamos a decir así, aunque a mí no me gusta ordenarle a nadie, pero debería usar más los instrumentos del mercado del futuro, es que los ingresos de un productor, es decir, de un establecimiento agropecuario, están dados en P por Q, en donde el precio no lo conocemos porque el productor, ¿sí? Siempre en una determinada época incurre en una serie de costos, es decir, empieza a invertir y levanta recién pasado los 4, 5, 6 meses. Es decir,
Recién acá, cuando está la cosecha, va a poder vender su trigo, va a poder vender su soja, va a poder vender su maíz, y recién ahí empieza a tener ingresos. Y hablamos de ingresos, no de ganancias. Ese precio que nosotros estamos mencionando acá, él no lo conoce. Es decir, si fuese, por ejemplo, una soja, empieza a sembrar a fin de octubre, noviembre, recién levanta en mayo, y su planteo es, mientras está sembrando, es cuánto va a valer la soja en mayo. ¿Sí? Ese sería el planteo. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a mayo tenemos el precio, pero hay que ver si ese precio cubre qué, los costos en los cuales se incurrió el productor. Y nadie lleva adelante una empresa, ¿sí?, si no sabe que va a poder ser rentable. Entonces, ¿el precio lo conocemos? No, no se conoce. Y el tema de la cantidad es otra cosa importante que tienen que saber, que la cantidad es estimada. El productor conoce dónde producir, qué producir, aplica una determinada tecnología, pero después está a expensas a lo que vaya a pasar con el clima. Entonces, en función de cómo se mueva el clima y la tecnología que haya aplicado y que no haya ningún problema ni tampoco de ninguna enfermedad, esa estimación que quizás hizo, y ustedes dirán, ¿cómo se dice la estimación? Y bueno, cuando uno escucha 30 quintales, 35 quintales, 40 quintales, por ejemplo, para una soja, es decir, cuánto puede producir, es una estimación. Arranca estimando. Y efectivamente termina sabiendo cuánto va a levantar cuando llega la época de cosecha. Que eso fue lo que pasó justamente en esta campaña, tanto para el impacto de la cosecha del trigo, el maíz y de la soja respecto de la seca. El productor creyó que en algún momento iba a seguir lloviendo, no llovió, ¿sí? Y lamentablemente fueron los rindes que nosotros tuvimos. Y ese ingreso de ese productor va a ser en la cantidad, es decir, el rendimiento por el precio. Así que fíjense si no se vio afectado el bolsillo, ¿sí?, del productor. Entonces, eso es algo que hay que entender. Conociendo esta actividad, y que esto es una actividad a cielo abierto, y hay muchas cosas más, pero no vamos a meter tanto, porque si no, no nos da el tiempo, pero es que teniendo esa característica que es distinta a otras actividades que por ahí ustedes pueden llegar a conocer, es porque es necesario que el productor sí se cubra, ¿no? Ahora, cuando el productor que tiene cierta noción, y no es que no se cubra, ¿no? Sí se cubre, pero uno de los primeros instrumentos que tiene el productor, y muchos de ustedes lo deben de haber escuchado, y de hecho cuando uno habla del concepto de derivados, los derivados son forwards, futuros, opciones y swaps. Y siempre ponemos los forwards y los swaps en el mercado no institucionalizado, u OTC, y los futuros y las opciones en los mercados institucionalizados. ¿Qué quiere decir? Rofex ofrece futuros y opciones, pero el mercado disponible, es decir, la exportación argentina, es un gran oferente de contratos forward. ¿Y qué es el contrato forward? El contrato forward es un contrato privado en el cual yo me anticipo a poner un precio cierto, ¿sí?, anticipadamente, y cuando llega la fecha, ¿sí?, a la cual yo cerré ese forward, por ejemplo, supongamos, esto puede ser Cargill, que le ofrece a un productor en octubre, mira, yo te ofrezco precio de forward en $350, el productor acepta ese precio de $350, y lo primero que tiene que hacer es el cálculo de decir, bueno, esto, ¿qué costos se estaría cubriendo? ¿Sí? En este caso de una soja, es decir, con este precio, ¿qué pago yo de lo que incurrí para sembrar la soja, para levantarla el año que viene? Y compromete una X cantidad. Nuestro ejemplo dice 500 toneladas. Entonces, para este productor, si lo analizamos, el productor empieza a ser previsible, le da cierta seguridad a su negocio, porque aparte de lo que ha sembrado, ¿sí?, o de lo que va a sembrar, que son 500 toneladas, le ha puesto el precio de $350. Entonces, el mercado puede hacer lo que quiera, ¿sí?, moverse para un lado o para el otro, y cuando llegue mayo, el productor le entregará al exportador la soja, y el export las 500 toneladas, y el exportador le pagará los $350, ¿sí? Ahora, el planteo sería, ¿sí?, y le voy a preguntar a ver quién se anima. ¿Qué riesgo le ven a este instrumento, que si bien empieza con el concepto de cobertura, porque yo me anticipo a poner un precio cierto,
es decir, un precio para más adelante, porque el productor lo está poniendo en octubre y la soja la va a tener recién en mayo, que ya sabe que parte de su soja va a valer 350. A ver quién se anima a decirme cuál sería el riesgo que ustedes le ven a este contrato, a esto que es el forward. A ver si alguno se lo ve. Tiene dos riesgos. Así lo hacemos un poquito interactivo y a ver si andan por ahí. ¿No se anima ninguno? Puede ser riesgo del negocio, o sea que, no, como dijiste vos, el efecto del clima o algo, y Exacto, exacto. Si, a ver, Mariano, como decís vos, aquel productor que en esta campaña 22-23 y sembró soja y levantó la mitad de lo que estimó levantar, si parte la tenía comprometida, es decir, el riesgo grande del forward, ¿cuál es? El compromiso de la mercadería, porque este contrato funciona en la medida que el productor entregue la mercadería comprometida. Entonces, ¿qué pasa? Si cerró 500 toneladas, él estimaba levantar 800 y levanta solo 300, le va a estar faltando para cumplir. Entonces, uno de los riesgos más grandes que tiene que estos contratos, que no es solo de los derivados agrícolas, el concepto de forward siempre implica la existencia del activo. Yo podría hacer un forward de dólar. Entonces, si yo soy el que acepta un forward de dólar, voy a entregar los dólares de billete porque, digamos, lo voy a vender y el que me lo compra me va a pagar y se va a llevar los dólares. ¿Sí? Si yo por algún motivo no los tengo, también incumpliría. Pero el caso de los granos tiene la variable del clima. Así que, Mariano, perfecto. ¿Qué otro? Acá hay alguien dice, pienso que el riesgo climático está bien y el riesgo precio. Y el otro dice, menor cantidad cosechada, mayor cotización, es decir, menor ganancia. Sí, en realidad el tema es no poder entregarle al exportador o al comprador que le haya otorgado el forward la cantidad que había pactado. El otro riesgo, chicos, es que no pague el exportador, ¿sí? El que compra no esté pagando lo que cumplió, es decir, el desembolso de los 350. ¿Puede pasar? Sí, ha habido muchas compañías en los últimos años públicas conocidas, lamentablemente, que han roto, ¿sí?, con los contratos. Algo que muchas veces la gente equivoca, que no es riesgo, ¿sí?, que es, bueno, pero si yo cerré, Mariana, anticipadamente 350 y el mercado subió y cuando yo llegué acá el mercado vale 380, es un riesgo y yo estoy perdiendo. No, no es riesgo. Porque ¿cuál es el riesgo para alguien que tiene que vender algo más adelante? Es decir, en concepto de cobertura, en el caso del productor agropecuario. El productor, el riesgo que tiene es que el mercado le baje. Y cuando yo cierro un forward, si yo cierro a 350, el mercado, baje lo que baje, él va a vender siempre a 350. Si el mercado le llega a subir, como yo puse acá, y se llega a ir a 380, eso no es riesgo, sino es lo que deja de ganar, es decir, la pérdida de oportunidad de haber vendido más arriba, pero no es riesgo. ¿Sí? Esto es algo que tiene que quedar muy claro, que la gente muchas veces confunde, pero para cualquier activo, no solo para, eh, digamos, agrícolas, para todos. Pero es muy común que el productor haya cerrado un forward, el mercado le empieza a subir y dice, estoy perdiendo plata. No, no estás perdiendo plata, estás dejando de ganar, porque cuando vos aceptaste sacar en 350, lo que dijiste es, este precio me cierra para cubrir estos costos. Entonces, ¿cuál es tu problema? El problema sería no haber cerrado 350, avanza un poquitito digamos, el mercado, viene el exportador y en vez de ofrecerte 350, te ofrece 310. ¿Sí? Entonces vos ahora tenés que hacer todo el análisis y tu situación es, che, espera, ahora yo voy a tener que vender con 310 y no con 350 que lo podría haber cerrado pensando que el mercado había más probabilidades que suba y el mercado te baja. ¿Sí? Eso sí, ahí sí es cuando uno dice, perdiste, ¿no? José Luis dice, esto estaría vinculado con la evaluación del costo de oportunidad. Exactamente, ¿sí? Entonces vos decís, acá lo que habría que pensar es, yo, ¿qué tipo de instrumentos utilizo para cubrirme? Si yo utilizo un forward, el precio es fijo. Lo que te está haciendo es te está cubriendo la baja. Si llega a subir, vos con este instrumento solo no vas a poder acompañar la suba, pero vos perdés cuando el mercado te baja. Entonces, si te vendiste anticipadamente, no vas a perder, sino es lo que
dejamos de ganar. Entonces, lo que hay que pensar es que uno lo que tiene que hacer es construir es decir, utilizar todos los instrumentos, lo que se llama una cartera diversificada. Utilizar los forwards, utilizar los futuros y utilizar, sí, las opciones. ¿Por qué mencionamos nosotros el concepto, vuelvo un segundito para atrás, del forward en la parte de derivados agrícolas? Porque compite mucho con los contratos de futuros, ¿sí? Es decir, los forwards nos compiten directo con McGraw-Rofex. Entonces, cualquiera de ustedes que se vaya a dedicar a asesorar o meterse en el mundo de esto, sobre todo para cobertura, si es para especulación no, pero si es para cobertura, tienen que pensar que el productor le va a venir y va a decir, no, pero yo ya precio cruzo, no, yo a futuro me cubrí. Es muy común que digan eso. ¿Y con qué instrumento? No, con forward, no, pero forward es una cosa y yo lo que te vengo a ofrecer son instrumentos del mercado futuro, es decir, papeles, ¿no? Futuro. Entonces, siempre piensa, así que van a tener que entender, por eso es explicar un poquito cómo funciona y qué es lo que tienen como negocios incorporados uno de los sectores a los cuales pueden ser sujetos, digamos, de clientes potenciales de ustedes. Pero en el caso de que suba más que el contrato forward, el productor podría romper el contrato. ¿Quién regula que haya? Bien. Buena la pregunta. Santiago, el contrato forward no está garantizado por nadie. Es la buena fe entre el productor y el exportador. Si bien se firma un contrato y esos contratos forward se sellan en las bolsas de cereales o las bolsas de comercio, como por ejemplo puede ser la Bolsa de Comercio Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Entre Ríos, la de Bahía Blanca, la de Chaco, es decir, que se lo hace conocido, no se puede desarmar. Es un contrato cuyo objetivo es decir, para hacer el cumplimiento. Si vos no tenés la cantidad de mercadería que pactaste o el comprador no te paga, estás incumpliendo y no tiene sistemas de garantías reales. Es la buena fe. Por eso es que nosotros, como personas de mercado futuro, insistimos mucho en que el productor, en materia de cobertura, le baje un poquitito el uso a los forwards y empiece a usar los contratos de futuro que son similares, ¿sí? Que también yo me anticipo a ponerme un precio de venta, pero sin la existencia de la mercadería. Como ustedes bien saben, pero ahora vamos a hacer un ejemplo, es decir, vender, es decir, el consejo hacia un productor es que venda un contrato de futuro. Que si llega a tener un problema factor climático, yo levanto el teléfono, hablo con mi agente y desarmo el contrato porque es un papel. Y ustedes bien saben que si yo entro hoy vendido en el mercado de futuros para una posición más adelante, me puedo ir cuando quiera realizando simplemente la operación, ¿sí? En contra. Ahora, antes de mostrarles el ejemplo, lo que yo les quería comentar es el tema de la convergencia entre el precio de contado y el precio del futuro, ¿sí? ¿Qué sería esto? Acá yo les puse dos activos, el caso del trigo y el caso de la soja, de la campaña 2021, justo la del COVID. Las dos son de tendencia alcista. Todos los activos que están listados en mercados de futuro, no importa cuál sea su índole, commodities, monedas o algo, tienen que cumplir con el objetivo de la convergencia. Pero ¿por qué los menciono yo acá en los agrícolas? Los agrícolas tienen una característica, y vuelvo ahí un segundito para atrás, que es el concepto de la convergencia, es que cuando se acercan son iguales. Ahora, ¿qué pasa? En el mercado de futuro de los derivados agrícolas, el futuro trata de eliminar todo, pero lo único que no puede eliminar es el espacio. Y en el caso de los activos subyacentes agrícolas, el concepto del espacio es importante. El concepto del espacio, ¿saben cuál es? El transporte, principalmente. Entonces, ¿qué se van a encontrar ustedes? Que para un vencimiento, como estamos acá, por ejemplo, trigo enero, la posición trigo enero de McGraw-Rofex dice posición trigo enero, pero colocado en el puerto de Rosario. Y el trigo se produce en varios lugares de la Argentina y no se vende todo en Rosario. ¿Esto qué quiere decir? Que en enero, un mismo día, ¿sí? Si yo quiero pagar trigo, pero en el puerto de Ingeniero White, es decir, en Bahía Blanca, o en el puerto de Quequén, Necochea, y en el puerto Rosario, aunque sea la misma compañía, por ejemplo, Molinos Río de la Plata, mismo día, mismo producto, no va a pagar lo mismo. Y eso es lo que se llama la base. Esto es algo propio de los derivados agrícolas. La base es la diferencia entre el precio de una localidad
y el precio del mercado de futuro. Entonces, en el concepto de la convergencia se acercan, pero no son iguales. Entonces es lo que se habla muchas veces de el riesgo base. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio final de venta de un productor que se ha cubierto en el mercado de futuro es el precio del contrato de futuro más o menos la base, es decir, la diferencia entre el precio del disponible y el precio del mercado de futuro. Esto ustedes no lo van a escuchar en otros activos y sí es propio de los derivados agrícolas. ¿Había contratos abiertos antes de que implementen el cepo? ¿Qué sucedió? Después esta la vamos a responder al final, ¿sí? Háganme acordar, Franco, los chicos que están del club, así después la respondemos. Bien, ¿qué instrumentos tenemos nosotros desde el punto de vista de la cobertura? Los forwards, los futuros y las opciones. El forward vimos el ejemplo, quiénes son los que se pueden cubrir, si hablamos desde el punto de vista de cobertura, yo acá puse más empresas porque esto es genérico de todos los mercados, pero vamos a tener los productores de los granos, los acopios cuando le venden a la exportación cuando a veces le vende a los molinos de trigo, es un tema muy común, los molinos de trigo no suelen cubrirse en los mercados de futuro, entonces pues van y reclaman precios diferenciales al gobierno, cuando uno dice, porque mejor no te cubrís el mercado futuro y vas a tener anticipadamente un precio de compra, ¿sí? Entonces después se enojan porque si la exportación me termina vendiendo y como la exportación mercadería se guarda, entonces vende después internamente, ahí tenemos varios. ¿Y contra qué se van a cubrir? Es decir, toda empresa que tenga algo para vender más adelante, la cobertura es a la baja de precio. Y es lo que da lugar al concepto de cobertura de venta. ¿Y quiénes se van a cubrir a la suba de precio en materia de derivados agrícolas? Lo que son los acopios, los molinos, las industrias alimenticias, las empresas avícolas, los feedlots, y todas las industrias, digamos, de alimentos, como uno puede decir, Aceitera General Dehesa, que es el aceite Natura, Arcor, Molinos Río de la Plata, todas las que vean las alimenticias, todas ellas, ¿sí? En principio se tendrían que estar cubriendo. Los frigoríficos, ¿no? Algunos, yo se los voy nombrando, porque algunos dicen, bueno, ¿qué empresa será las que estará mencionando? Pero para que tengan idea. Bien. Ustedes saben que cuando nosotros nos metemos en los futuros, yo no voy a hacer las definiciones, porque los que vinieron participando en las otras charlas ya lo saben, es decir, vamos a dar por sentado ciertas cosas, pero el futuro, ¿sí? Yo lo puedo comprar, lo puedo vender, y yo me puedo salir antes de la fecha de vencimiento realizando la operación contraria, ¿sí? Porque son papeles. Si yo me puedo haber vendido hoy a la mañana y comprarme a la tarde, haberme comprado hoy y venderme la semana que viene, o estar más tiempo, siempre no, antes del vencimiento. Ahora, cuando uno llega a la fecha de vencimiento, y la fecha de vencimiento no es nada más ni nada menos que el mes al cual uno está tomando la posición, cuando yo digo soja mayo, mi mes de vencimiento va a ser mayo, trigo enero, maíz abril, maíz julio, es el julio, el enero o trigo marzo, eso que también se lo conoce como serie, ese mes es el mes del vencimiento y además ya está especificado el último día para operar. El último día para operar no es el último día hábil, como es en el caso del dólar, sino que el último día para operar es la quinta rueda hábil contando desde el último día hábil del vencimiento, por lo cual en general cae entre el 21, el 22 el 23, ese es el vencimiento. ¿Qué significa? Que ese es el último día para que vos puedas realizar la operación contra. Ahora, ¿qué pasa con los contratos que tenemos listados nosotros en McBarrofex y en otras partes también del mundo? Como los commodities, es decir, la soja, el trigo, el maíz, si bien los futuros son papeles, es un tangible, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo tener lo que se llama un sistema de cancelación que sea por delivery settlement, es decir, entregando la mercadería. Es decir, nace como un papel, pero llego al vencimiento, me quedo hasta el último día para operar no me doy vuelta, y en definitiva lo que le termino demostrando al mercado es que quiero entregar la mercadería, por supuesto tengo que venir vendido, entregar lo que se dice, vendo a través del término, entrego mi mercadería, el trigo, el maíz o la soja.
Y desde el punto de vista de los que están comprando futuros, podrían recibir a través de McBarrofex. Para que ustedes tengan una idea del volumen que opera regularmente el mercado, entre el 7 y el 8% se entrega a través del mercado. Es decir, hay un tonelaje que pasa por McBarrofex, es decir, termina en el puerto de Rosario para la soja, para el trigo y para el maíz, que ahora es el puerto por excelencia para los tres. El otro sistema de cancelación es la liquidación financiera. Liquidación financiera significa que nunca, pero nunca, ¿sí?, vamos a ver el activo. Siempre nace y muere como papel, como es el caso del dólar, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan presente. No se asuste porque decir, no, entonces yo, que soy un especulador, no quiero ir a operar porque tiene delivery settlement. No, te vas antes. Lo que no tenés que hacer es quedarte dormido y quedarte abierto, ¿sí?, el último día que podías, digamos, cancelar. Si yo, supongamos, la posición noviembre, el último día para operar es el 22 de noviembre, y en el horario de rueda de noviembre yo no me doy vuelta y cierro el horario de rueda y sigo vendido, bueno, vas a tener que entregar la mercadería, o si te quedaste comprado, vas a tener que recibir la mercadería. Alguien va a decir, y voy a tener que hacer aparecer la soja, como lo más probable es que vos no tengas soja, vas a tener que poner el valor total del contrato, ¿sí? Porque si no está la soja, me pones toda la plata. ¿Y cuánto la plata sería? Bueno, sí, que no es lo que está valiendo la soja noviembre, pero si la soja noviembre 2023, hoy yo me vendo a $350, como el tamaño del contrato es de 100, el papel, el valor nocional, yo tengo una exposición de riesgo de $35.000. Entonces, no entregas la soja y te quedaste vendido y te pasaste el horario y no lo cancelaste, bueno, tendrás que poner los $35.000, ¿sí? Para que se entienda ahí es lo que pasaría si uno, cuando así preguntó alguno por el forward, bueno, acá. La idea, gente, es ya sea eso, desde ya para inversión, cancelar con la operación contraria y un poquito antes del vencimiento, pero en el concepto de cobertura también, ¿sí? Realizar la operación contraria. Nosotros difundimos el mercado, ¿sí?, y específicamente McBarrofex, no como entregadores de mercadería, sino como para ir a buscar precios y ustedes sigan vendiendo o comprando por donde lo hacen toda la vida. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el que sería hacer una cobertura en McBarrofex, en donde supongamos que en noviembre, estos precios que yo tengo acá son reales, es una campaña, digamos, vieja, y a propósito ponemos una vieja para ver qué es lo que sucedió. Yo pude, en noviembre, el futuro valía alrededor de $300. Este 300 que yo puse acá era el precio de ajuste, ¿sí?, del mercado, ¿sí? Recuerden siempre, el precio de ajuste es el precio de cierre que coloca el mercado promedio de las últimas operaciones. Y entonces el productor, a través de un agente, porque así es como se opera, le pide que le descubra precio para su soja mayo el año que viene. Entonces le consigue el 298. ¿A través de dónde? A través del descubrimiento de precio que hizo en la plataforma electrónica. Entonces, le consigue vender a 298, ¿sí? La soja. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué puede pasar? Bueno, el llegado mayo, el mercado haber bajado o el mercado haber subido. Es decir, vamos a ver lo que se llaman las puntas, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de las puntas? Más allá de que todos saben de que va a haber diferencias diarias todos los días, ¿no? Que va a ser la diferencia de saber si esa persona que está vendido en 298 puede estar ganando o perdiendo respecto al valor del ajuste todos los días. Pero como esto es un coberturista, y esto es algo fundamental, en el concepto de cobertura, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo me tengo que ir al mes que justamente tomé la posición, porque la incertidumbre del productor es en mayo, y en mayo es cuando va a tener la soja para vender. Entonces, no le puede importar qué es lo que pasa en enero, qué es lo que pasa en febrero, sino en mayo, porque en mayo es donde va a tener la soja. Porque si yo me voy antes, ¿sí? Por ejemplo, por acá, a mitad camino, porque esto subió y yo vengo vendido, estoy pensando que estoy perdiendo plata, rompo con el concepto de cobertura. Y lo que yo quiero tener es previsibilidad en mi negocio, ¿sí? Entonces, se vendió a 298, llegamos a mayo, por supuesto no es el último día, supongamos que fuera el 5 de mayo, le pide a su agente que le cancele la posición con la operación contraria, entonces el 5 de mayo compra futuro de soja mayo. ¿A cuánto se lo negocia?
$220. Entonces, si yo vendí anticipadamente algo a 2,98 y ahora lo compro a 220, me gano $78. ¿Sí? Nosotros no sabemos si esta persona o empresa está ganando en su negocio, pero sí, desde el mercado futuro está ganando $78. ¿Qué hace el productor con esos $78? Obviamente se los liquida, ¿sí?, el mercado, el agente le da el dinero y se lo transfiere sí ahora a la cuenta del productor, que tiene que haber declarado previamente, y ahora el que tiene la soja que la sale a vender al físico a 220 o alrededor de 220, acá va a jugar la base. Siempre piensen que los ejemplos siempre se hacen al principio con cobertura perfecta, a medida que uno va avanzando y va estudiando, después se da cuenta que esto puede ser 221, 222, 218, pero que también, es decir, bajó el mercado futuro, bajó el disponible, es decir, el spot, donde el productor realmente va a vender la soja, se la vende al acopio a 220, le suma los 78 provenientes del mercado futuro y su precio final de venta es 298. Es decir, una soja que vale en el mercado, si la otra soja que a él no le puso precio vale 220 y la que le puso precio vale 298. La otra situación es que el mercado suba. Si eso el productor no lo sabe, ¿no? Por eso de ahí los fundamental, saber, che, ¿qué más hay probabilidades de que suba? Y alguien va a decir, bueno, pero profesora, si el mercado tiene más probabilidades de que suba, ¿para qué se va a vender anticipadamente? No, porque el riesgo es, nadie te puede asegurar que eso suba, ¿sí? Entonces, si el mercado, por el contrario, hubiese llegado a mayo, por ejemplo, el 5 de mayo, en $340, ¿qué pasa? En este caso, pierde por el mercado de futuro $42, pero cuando va al físico, le vende al acopio en suba. Vende, termina una facturación de soja, $340, le resta la pérdida del mercado de futuro, por eso es lo que se llama una compensación financiera, y su precio final de venta es de 2,98. ¿Qué es lo que observamos? Que cuando uno hace una cobertura con futuros, y en este caso cobertura vendedora, que es la aconsejable al productor agropecuario, suba o baje, él va a terminar vendiendo a 298. No le pidan al futuro vendido ni al forward, que en eso sí se parecen en materia de precio, que si el mercado llega a subir, acompañe, porque tanto el forward como vender futuro es capturo ese precio y es ese precio y ningún otro. Por eso está hecha la flecha esta acá. Alguno va a decir, bueno, profe, pero en este caso, y por eso yo puse a propósito, la 2021 fue una campaña alcista. Entonces alguno podría decir, y bueno, es lo que dejó de ganar, concepto de costo, ¿no?, de oportunidad. Bien, ¿qué es lo que sucede si nosotros nos queremos poner del lado de alguien, una empresa, por ejemplo, avícola, que tiene que comprar maíz? ¿Y quién es una empresa avícola? Chicos, las empresas avícolas no son nada más ni nada menos que las que producen los pollos que después nosotros vamos a comprar a la carnicería, al supermercado. Bueno, gran parte de la alimentación de un pollo es el maíz, ¿sí? Entonces, cuando muchos escuchan, no, bueno, dice, pero si suben mucho los precios de los commodities, van a subir los precios de los alimentos. Eso no es ni lineal ni así tan tácito. Es decir, el que escuchen que le digan eso, mucho cuidado, ¿sí? No es así directo porque además trabaja con proporciones. Pero sí es cierto que si a lo largo del tiempo los commodities no hacen más que subir, 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 bueno, va a empezar a cambiar una cierta relación de precios. Pero no es que la suma, ¿sí?, es directo, que sí o sí, porque suben los precios de los commodities, suben los precios de los activos. Eso, por favor, ¿no? Porque si no es un error garrafal. Bien. Supongamos que una empresa avícola correspondería que se vaya anticipando, ¿sí?, a ir poniendo precio al maíz que va a ir a comprar en cosecha, es decir, en el mes de abril. Y alguien va a decir, pero los compradores no compran en general casi todos los meses, sí, pero hay meses, ¿sí?, de mayor compra que otros, como por ejemplo es la época de cosecha, o cuando los productores, después que almacenan, vuelven a vender otra vez, porque también está en la espalda financiera de quien compra, ¿sí?, de estoquear mercadería. Fíjense que esto es almacenable, pero por un determinado tiempo porque es perecedero. Así que yo no puedo tener guardado en un silo de metal que dura mucho más que en un silo de bolsa eternamente. Eso es otra cosa que también es importante que hay que conocer. Entonces, en septiembre observan el precio ajuste 152,
y al otro día, supongamos que esto hubiese sido 7 de septiembre, el 8 de septiembre le dice a su agente que le compre futuro y le consigue 150. Entonces van a decir, che, la profesora nos baja los precios que le consigue por debajo del ajuste. No, es porque ese día justo abrió un poquito más bajo o es el precio que consiguió. Entonces, se queda comprado esta empresa 150, ¿qué quiere decir? Que por el tonelaje, ¿sí? Por la cantidad de contratos, los contratos son de 100, si hizo 10 contratos, estamos hablando, cada contrato son de 100, así que serían 1000, ¿sí? Que dice, bueno, esta empresa necesita comprar unas 1000 toneladas de una, entonces, bueno, compra los contratos y lo que dice es, yo me quedo tranquilo, pase lo que pase con el mercado, y en este caso fíjense que es el maíz abril 2021, si llega a subir, yo voy a terminar comprando más bajo de lo que termina el mercado. Entonces, compra 150, en este caso pusimos igual la potencialidad de que hubiese podido bajar, de hecho no lo hizo, pero hay años que sí. Si se hubiera ido a 125, bueno, ¿qué pasa? Si yo compré 150 y el mercado se va a 125, cancelo con la operación contraria, perdía 25, pero cuando le iba a comprar a los productores, le pagaba también en baja. Entonces, se compra a 125, se suma la pérdida, porque acá es compra, y termina comprando a 150 lo que en realidad valía menos. Alguien me dice, pero está perdiendo plata. No, está dejando de comprar más barato. El punto de equilibrio de la transformación de maíz en carne de pollo es a un valor del 150 que se había puesto allá en septiembre. Si por el contrario, en vez de haber bajado, sube ese temor de decir que no se vayan a disparar, mira cómo está el mercado, a ver, vayamos a tanto precio anticipadamente por si llega a subir, bueno, si yo compré algo a 150, lo vendo a 220, me gano $70, salgo a comprar, le pago a los productores en suba en 220, resto la ganancia del término y termino comprando a 150 una gran parte de mi maíz y el otro maíz que no cubrí lo tengo que comprar ¿a cuánto? A 220. No es lo mismo transformar que el insumo me haya costado 150 cuando otra parte sale 220 para transformarlo en carne de pollo. A ver, acá hay una preguntita. También Mariano dice, también puedo cerrarlo antes y cito María Ganancia. Mariano, en la medida que el mercado suba, como se ve esta gráfica, sí. Pero ahí, ojo, porque si vos sos un coberturista, y vos estás esperando a comprar el maíz en abril y vas a salir en abril a comprarle a los productores, es más, tenés lo que se llaman negocios del físico, donde el productor se comprometió a que te va a vender con precio abierto. Si vos te salís antes, ganás por el mercado de futuros, pero te desacoplás. Piensen siempre esto, y esto no es solo para derivados agrícolas, es para todos, pero por favor, cuando uno hace cobertura, y cobertura significa, mi actividad principal es producir granos, comprar granos. Esa es tu actividad principal. Como esa actividad tiene riesgo, el activo, te vas al mercado futuro a cubrir. Te debes salir del mercado de futuro lo más cercano a la materialización del físico. Es decir, que cuando vos estás cercano, pido por favor, ojo que algunos tienen salvo que quieran preguntar, si tienen el micrófono abierto porque hace ruido. Lo único que les pido. Gracias. Entonces, volviendo, Mariano, a eso. Hay que salirse del mercado futuro lo más cercano a la materialización del físico. Cuando vos vas a ir a vender, caso del productor, o del comprador cuando vas a ir a comprar, porque si no, rompes el concepto de la cobertura. ¿Sí? Ahora, si vos, Mariano, lo estás viendo como un inversionista, vos te podés ir cuando quieras. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, para que no se queden solo con cobertura, de lo que sería invertir en derivados agrícolas. ¿Hasta acá viene bien? Bien. A veces es más difícil explicar cobertura que especulación. Bien. Les comento cuáles son los contratos que nosotros tenemos en Mato Arrofex. Tenemos contratos de soja, de trigo y maíz, pero en cada uno de los activos hay algunos contratos diferentes. El contrato que más se opera en Mato Arrofex es el contrato de lo que llamamos soja cámara, que todo el mundo le llama soja o soja entrega, ¿sí? Donde acá dice la forma de liquidación con entrega, que es eso que yo les expliqué, que si yo quisiera eso que es un papel, lo puedo llegar a materializar, ¿sí? Pero si no, no. Me voy antes y nació papel y murió papel.
Después tenemos este contrato de soja fábrica, que es muy común que lo utilice la exportación, es un contrato chiquito de 30 toneladas, de dólares por tonelada, también con entrega, y un contrato interesante para que utilicen los que por ahí recién arrancan, que no quieren inmovilizar desde el punto de vista de los márgenes tanta cantidad de plata, y que sea eh, con una menor, digamos, un menor apalancamiento y que no tiene liquidación con entrega, que es por efectivo, es lo que se llama la soja mínima. Y después la soja Chicago también tiene el sistema de liquidación de efectivo, que lo que hace es representar, se opera acá, pero representa los precios que se negocian en Chicago Mercantile Exchange, que es el mercado por referencia de excelencia de operaciones de mercados de futuros agrícolas. Lo mismo tenemos para maíz, tenemos el maíz grande de 100 toneladas, el maíz de Chicago y el maíz mini de 10 toneladas, y el trigo, ya dejamos de listar el trigo de Estados Unidos, así que solo tenemos el trigo grande de 100 toneladas y el trigo mini. Los tres cultivos, es decir, los tres activos subyacentes que mayor volumen tienen en el mercado es la soja cámara, es decir, la soja grande de 100 toneladas, el maíz de 100 toneladas y el trigo de 100 toneladas. Te van a decir, qué raro con lo que entrega, no importa, y además que sean grandes. Es decir, son los contratos más viejos del mercado y con los que la gente ya está habituada. Bien, vamos a hacer un ejemplo de lo que sería especular en mercados de futuro, pero con un derivado sí agrícola, ¿no? Entonces, recuerden siempre que el concepto de inversión o de especulación sería, bueno, si yo veo que hay más probabilidades, según las fundamentals, o estuve haciendo las técnicas, de que hay más probabilidad que la soja mayo del año que viene vaya a subir, bueno, si quiero ganar plata, lo que debería tener que hacer es comprar un futuro. Por el contrario, si digo, no, bueno, estoy mirando el trigo y digo, no, es probable que el trigo no se van a sostener estos precios, según los fundamentas, lo más probable es que cuando llegue la época de cosecha el mercado baje, ¿sí? Entonces, un trigo enero le juego a la baja. Recuerden siempre que cuando uno hace especulación e inversión, asume el riesgo y solo miramos el mercado de futuro. No tenemos que entrar ciego, tenemos que conocer los fundamentos, pero ¿sí? Es decir, y nadie nos puede asegurar, no, 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 comprate el futuro total, el mercado lo único que va a hacer es subir. El que venga y le diga eso, por favor, no le crea. Puede que suba, hay más probabilidades que suba. No se están dando las circunstancias como para que baje, así que bueno, le juego a la suba, o viceversa, ¿no? Entonces, si hay una tendencia más alcista, tendríamos que comprar futuro, si hay una tendencia más bajista, posibilidades que baje, vender futuro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con, esto también es real, los precios de alguien que viene observando, ¿sí?, la soja en una tendencia alcista y bastante sostenida, porque a veces los mercados están más transparentes, uno lo observa y dice, che, yo veo la curva, ¿sí?, de la evolución del precio de la soja mayo y viene subiendo. Entonces, este inversionista decide, 27 de enero, comprar un futuro de soja mayo a $379 la tonelada. Bien, ¿qué le va a pedir el mercado? A ver, nosotros no hacemos muchas veces el ejemplo cuando hacemos cobertura de qué le va a pedir, pero se le pide tanto el coberturista como el especulador lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que lo explicamos en inversión porque la pregunta siempre del millón es, y Marian, ¿con cuánta plata tenemos que entrar en el mercado? ¿Sí? Entonces, en este caso, esta empresa dice, bueno, yo quiero, ¿sí? Voy, la tendencia es alcista, me voy a comprar un futuro de soja mayo, lo consigue a 379 y te va a pedir $2.000 por cada 100 toneladas, es decir, por cada contrato. Concepto de margen, es decir, a inmovilizar. Después, cuando yo cancele la posición, es decir, cuando me dé vuelta, me venda, el mercado me lo va a devolver. Recuerden que esos $2.000 no tienen por qué ser en dinero, pueden ser en distintos instrumentos financieros líquidos, que van desde avales, SGR, fondos comunes de inversión, títulos, letras, ¿sí? Bien, ¿cuál es nuestro apalancamiento financiero? La exposición. Bueno, cada papel, cada contrato, en realidad vale 37.900, es decir, de multiplicar el tamaño del contrato de 100 por los $379 por tonelada. Quiere decir que yo estoy garantizando
$37.900, que es lo que vale cada contrato, con, ¿sí?, la inmovilización de $2.000, ¿sí? Y ahí es donde sale el apalancamiento financiero, ¿no? Y va a decir, upa, qué interesante. Quiere decir que yo poniendo 2.000. Por supuesto, puedo ganar mucho, como puedo perder mucho, ¿eh? Ojo, porque acá nadie me asegura a mí que yo realmente vaya a ganar. Es decir, para que gane, el mercado tiene que subir. Esta empresa decide comprar 5 contratos, por lo tanto inmoviliza $10.000. Bien, 27 de enero es cuando se compró a 379, empieza a ir subiendo el mercado y ya el 22 de febrero decide vender porque el mercado está, ¿sí?, superó los $390. Entonces, cuando le dice a la gente, cancelame, es decir, vendeme lo que tengo comprado, fíjense, menos de un mes, ¿sí? La posición mayo, es decir, todavía falta, entró en enero, fin de enero, y se está yendo casi a fin de febrero. Me compré a 379, me vendo a 391,50, resultado puro de ganancia, $12,50. Bien, $12,50 son un total de una ganancia de $6.250. Ya surgen de multiplicar los 12,50 por 100 por 5, ¿sí? Por el tamaño del contrato por los 5. Alguno va a decir, qué interesante, ¿no? Es tan poco tiempo que puedo ganar esa plata. Ahora, ¿cuánto coloqué yo? $10.000, que me los devuelven. Tengo que pagar el derecho de registro, es decir, la tasa, ¿sí? El derecho de registro en agro es el 0,05% del valor total del contrato, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, de los 379 multiplicado por 100 por 5 contratos, es decir, el valor nocional completo. Bueno, son los 94,75. Y los 97,78 porque se cobra a la entrada y a la salida, es decir, 391,50. Esto sí es costo y esto se pierde, es decir, que estos 192,62 yo lo pierdo. Por lo tanto, la ganancia que termino teniendo son los 6.250 menos los 192,62. Por supuesto, hacemos la fórmula del rendimiento efectivo, ¿sí?, que es la variación del precio por la cantidad de contratos menos la tasa de registro, y la posición, lo que colocamos de garantía. ¿Cuál es el rendimiento efectivo que nos da? Del 61%. ¿Sí? Entonces, pues, cada uno analizará, me meto, no me meto. Pero fíjense, ¿sí?, esto es lo que sería una clásica inversión financiera en agro, en commodity agrícola. ¿Qué es lo que necesito tener? En este caso, a ver, salió bien porque el mercado, yo me compré y terminó subiendo, ¿sí? O empezó a subir y cuando yo consideré me fui. Entonces, eso que preguntabas vos, Mariano, ¿me puedo ir antes? Bueno, acá tenés un ejemplo, ¿sí? Le estabas jugando la posición soja-mayo, entraste en enero y te fuiste en febrero. ¿Cuál era la espalda financiera que necesitabas? Tener los $10.000, porque quisiste comprarte 5 contratos, y alguno diría, bueno, compremos menos contratos, ¿sí? Después se te devuelve, pero es el costo de oportunidad de ponerlo ahí. Por eso es interesante de que ustedes no lo pongan en dólares, sino lo pongan en instrumentos financieros, ¿sí? Porque ahí no sienten además que ese dinero que está ahí garantizando este nuevo instrumento financiero parece que estuviese muerto. No, si colocan fondo común de inversión o títulos o acciones, que depende del instrumento, algunos se aforan, por lo cual hay que poner un poquito más, caso que les hice poner la plata directamente, hagan también ese análisis y van a ser más eficientes todavía. A ver las preguntas. Ahí dice, sí, perfecto, gracias, excelente, bien. Entonces, acá tenemos, y yo siempre que explicamos inversión en agrícolas, como los commodities agrícolas tienen mucha volatilidad, dice, uy, qué interesante, en poquito tiempo me puedo ganar una plata. Pero, ojo, hay que tener espalda. En este caso, yo siempre trato de hacer un ejemplo en el cual vaya bien, pero ojo, esto es real, ¿sí? No es que sea de mentira, son con valores reales, y es el caso de alguien que lo hizo, si no, no lo ponemos, donde en este caso el mercado subió y él consideró que en ese periodo de tiempo, con $12,50, ¿sí?, le resultaba una ganancia razonable.
cuidado con esto de decir no sean angurrientos, porque hay una cosa importante, y voy a volver para atrás, mostrarles, en este caso, esta curva, ¿sí? Acá, ¿sí? Fíjense, presten atención. Yo me pude haber comprado en este puntito de acá, que es casi $200, ¿sí? Bien, esto es un maíz, ¿no? Tenemos otros valores, pero no importa. $200. Fíjense que arranca comprado acá y después le baja, por lo cual entra a perder. Después de a poquito empieza a recuperar y después acá arriba ya estamos quizás a la mitad, que eso pueden ser unos $215. Entonces uno dice, bueno, me compré 200 y terminé ahora cuando veo que realmente el mercado subió un poco más, me voy. Una de las cosas que no hay que perder el foco en materia de futuros, por eso muchas veces algunos dicen, uy, es caro, es que tengo que tener espalda financiera. La espalda financiera no es solo los márgenes, sino las diferencias diarias. Es decir, afrontar estas subas y bajas, depende si yo esté comprado o esté vendido, que un día puedo estar ganando y otro día puedo estar perdiendo. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, en este ejemplo de acá, ¿sí? Nosotros, obviamente, en este caso yo lo hice acá, las puntas, pero es probable que entre el 27 de enero y el 22 de febrero, por ahí esta persona tuvo que poner algo, después terminó ganando, ¿sí? Pero en algún momento quizás bajó por debajo de los 319. ¿Por qué? Porque los mercados no hacen esto, ni hacia así, ni hacen así, ¿sí? Es, no, agarró el alza y todo derechito para la suba, o todo derecho para abajo. Hay veces sí, por ahí lo único que hacen es subir, 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 pero igual hay que ir analizando que por ahí en algún momento yo pude estar perdiendo o ganando, depende a la posición vendida, ¿sí? O comprada. Bien, conclusión en materia de futuros. ¿Qué nos van a pedir? Vamos a tener que tener los depósitos de los márgenes, los $2.000, en el caso, hoy para la soja hay que poner $2.000, para el trigo hay que poner $1.800 y para el maíz $1.400 en los contratos grandes. Si quisieran hacer soja mini, trigo mini o maíz mini, como el tamaño es de 10, es $200, 180 o $140. Así que no se asusten si alguno dice, bueno, quiero arrancar con algo más chiquito. El depósito de las diferencias diarias y la comisión del agente. Es decir, costo, gasto que se pierde, comisión del agente y tasa de registro. Y el depósito de los márgenes es inmovilización de dinero o de instrumentos financieros y las diferencias diarias, en definitiva, nada más ni nada menos que lo que termino ganando o lo que termino perdiendo. ¿Sí? Bien. En definitiva, cuando uno hace futuros, esto es para todos los activos, no solo para derivados agrícolas, pero paso repasamos, es transferencia al riesgo-precio desde el punto de vista de la cobertura. Entonces, insístanle, productor agropecuario, cubrite, empresa del sector alimenticio, cubrite. Los futuros complementan las operaciones realizadas, ¿sí?, en el mercado spot, no las reemplazan, si te hacen las dos. Brinda certidumbre, estabilidad en los costos, esto visto desde el lado de la compra, es decir, dan previsibilidad. No implican necesariamente la existencia del activo, ¿no? Esto ya sea para cobertura como para inversión. Diversificamos los activos en la cartera de inversión, porque cualquiera de ustedes diría, ¿para qué me está explicando esto? No, pero vos podés decir, che, ¿cómo ganan dinero la gente con los derivados agrícolas? ¿Yo puedo ganar plata con el trigo, el maíz y la soja? Sí, perfectamente, viniendo a operar un mercado futuro, pues no te voy a decir ni que te compres un campo o que entres en un pool de siembra, pues está asociado más a la actividad propia en sí, a los riesgos más agronómicos. No, al mercado futuro también van a estar los riesgos, pero no necesitas tener la mercadería, entras con mucha menos cantidad de dinero, el apalancamiento financiero y el tema del descubrimiento de los precios. También los precios de los mercados de futuros, como son, no es oficial la palabra, pero es que uno dice, hagamos cómo podemos hacer para decir, cuando uno dice en el Banco de Naciones Oficial, los mercados de futuros, por su tipo de descubrimiento, son de referencia. Entonces hay gente que cierra, por ejemplo, alquileres, determinados pagos, ¿sí?, en especies, en función del precio del mercado de futuro, que generalmente lo que utilizan es el precio de ajuste, porque el precio de ajuste es público y es uno solo que se pone, ¿sí?, al final del día.
Entonces, esa es la ventaja de operar en futuros y opciones agrícolas. Como vamos a tratar de ser respetuosos con los tiempos, pero tengo todavía un tiempito, creo que estoy bien, ¿no, Franco? 1 hora y media era. Sí, sí, tenés tiempo. Bien. Bueno, vamos a entrar en algo que yo le había pedido a Camila, pero no llegó, que es el tema de las opciones, pero como es interesante, así muy, digamos, rápido, pero vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Algunos deben conocer o no. Las opciones son los otros instrumentos que se ofrecen en los mercados de futuros, ¿sí? Las opciones se los conocen como instrumentos flexibles. Cuando uno define el contrato de futuro, uno dice el futuro, en definitiva, es un acuerdo por el cual yo compro, vendo un instrumento financiero o un commodity estandarizado en calidad, cantidad, fecha y lugar a una determinada fecha futuro, y lo único que voy a descubrir precio. En el caso de las opciones, ya estamos hablando de derechos por un lado y obligaciones por el otro. Entonces, yo les muestro esta gráfica acá de la soja mayo 2022, ¿sí? En donde, como ustedes podrán observar, es una curva de la soja que fue alcista. Pero fíjense, como yo les dije antes, ¿no? No es que hizo directamente así, sino que sí empezó a hacer esta curva, la suba fue por efecto de la guerra, y además post pandemia, ¿no? Es decir, arrancaba dos cosas, pero la guerra, obviamente. Es más, tiene una parte de una lateralización acá, venía sobre una determinada banda, la posición del mercado futuro del precio es la línea violeta, la otra es el precio del spot, acá sube y después acá, chicos, se mantiene otra vez medio lateralizado en una determinada banda, así que no sigue subiendo, ¿no? Tiene esas tres, digamos, partecitas esta gráfica. Si cualquiera de ustedes escucharan a algún productor o lo hubieran aconsejado, hubieran dicho, oh, sí, me fue más o menos. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a cubrir acá, es decir, empezar a dar certidumbre a su negocio, muchos hicieron forwards o ventas de futuro. Claro, si yo hago un forward, una venta de futuro, ¿qué pasa? Me terminé poniendo precios, vamos a cambiar el color, terminaron poniendo precios así, líneas, digamos, rectas, ¿no? Es decir, paralelas. ¿Y qué pasaba? Esto, ¿sí? Que de acá, ¿sí? Es lo que dejamos de ganar, o con este de acá abajo, ¿sí? Los precios terminaron acá, acá arriba, que eso es arriba de los $430, y algunos se venían con precios promedio de 320, 330. Bien, algunos podría haber vendido también acá arriba y eleva el promedio, pero instrumentos que dan precio fijo de captura, no acompañas la suma. Es ese precio y ningún otro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que pensar con la cabeza abierta. Yo les puse una plaquita que decía, cuando yo voy a hacer cobertura o inversión, especulación, no pensemos solo en un solo instrumento. ¿Sí? Como acá estamos hablando de derivados agrícolas, visto desde el punto de la cobertura, es decir, que el productor no se enamore solo del forward, que es lo que conoce, que le resulta fácil. ¿No? Entonces, forward y los instrumentos del mercado futuro. Entonces, forward, futuros y opciones. Cada instrumento va a ser bueno y cada instrumento va a tener su cosita más positiva y su cosa no negativa, pero quizá un poquito menos atractiva. Pero cada uno va a cumplir un objetivo y eso es lo principal que uno lo tiene que entender bien. Entonces, si los productores o los vendedores en ese momento hubiesen tomado más opciones, es decir, instrumentos flexibles, ¿qué hubiera pasado? Cuando el mercado subía, no se iban a tener que sentir atados como en el forward, como en la venta del futuro, de haberse quedado vendidos a precios más bajos de lo que terminó el mercado. Es decir, con la opción vamos a romper eso, lo que deja de ganar. Entonces, yo les voy a explicar muy rápidamente el concepto de la opción desde el punto de vista de lo que sería un seguro, ¿sí? Cuando ustedes compran un seguro, supongo que es esta personita que tiene acá, vamos a asegurar digamos, una camioneta, o en este caso es un utilitario, y la empresa aseguradora, ¿qué pasa? La persona que contrata el seguro, lo que hace, contrata el seguro frente a un posible siniestro, ¿sí? El siniestro sería la destrucción total de la camioneta. Si no destruye la camioneta, no utilizamos el seguro.
¿sí? Y lo único que perdiste es el pago de la prima. La prima, que es la cantidad de dinero que nosotros estamos dispuestos a pagar para asegurar contra la destrucción de la camioneta. Entonces, en definitiva, este señor no quiere que se produzca la destrucción, pero si se llega a producir, tiene el derecho a recibir el valor asegurado de la camioneta. La empresa aseguradora, ¿qué pasa? Se cobra la prima, es su única ganancia y tiene la obligación de que si se produce la siniestralidad, a tener que pagar, tiene una obligación, ¿no? De tener que pagar por el valor asegurado. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a estas dos personas? Que no se produzca el siniestro, ¿sí? Entonces, si trasladamos esto al concepto de opciones, las opciones son que contratos en el cual los compradores adquieren el derecho, pero no la obligación de comprar un activo o un contrato de futuro, ¿sí? Derecho de comprar o vender un activo o un contrato de futuro estandarizado, ¿sí? A una fecha futuro por el cual pagaron una prima. ¿Cuáles serían los siniestros acá en mercados? La suba y la baja de precio. Entonces, va a haber una opción que se va a ocupar de la baja de precio, que no es nada más ni nada menos lo que se llama el put, o traducido al castellano, opción de venta, opción de vender, y una opción que se va a ocupar de la suba, que no es nada más ni nada menos que el call. Entonces, quien compra call tiene el derecho, ¿sí?, a comprar un activo o a comprar un contrato de futuro, y el comprador del put tiene el derecho a vender un contrato de futuro o a vender un activo. Y después vamos a tener, en vez de tener una empresa aseguradora, las empresas aseguradoras no operan en mercados de futuro, es decir, alguien que nos va a vender el put, es decir, el seguro del precio a la baja, y alguien que nos va a vender el seguro del precio a la suba, ¿sí? Cuando nosotros lo explicamos desde el punto de vista del seguro de precio, es para el lado de la cobertura, ¿sí? No para el lado de la especulación. Pero quien vende un put, un call, se obliga a tener que responder cuando se produce, en el caso del put, la baja de precio, y en caso del call, la suba de precio. Y los vendedores, ¿qué van a hacer? Se van a cobrar la prima. Y la prima va a ser su única ganancia ilimitada. Por lo cual, muchísimo cuidado con andar lanzando, que es la otra forma de decir vender o lanzar opciones por la vida. Aquel que se dedica solamente a lanzar calls o put o vender calls o put es la persona más especulativa que hay, ¿sí? Así que, ojo con eso, no es no hacerlo, sino, ojo. Cambio, quienes compran call o quienes compran put, que puede ser para cobertura o también para especulación, ¿sí? Son, como yo siempre digo, comprar calls o comprar put desde el punto de vista especulativo como inversión, que es, limitamos el riesgo, ¿sí? Le vamos a romper la pata, ¿sí? A diferencia de cuando uno vende, ¿sí? O compra put. Entonces, yo hay una cosa que les quiero aclarar acá porque es muy común y acá debe haber gente de distintos sectores y muchos vienen de la pata financiera y yo vieron que les dije en la definición que una opción es un contrato por el cual los compradores, ¿sí?, pueden comprar o vender un activo o comprar o vender un contrato futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque la clasificación de las opciones son las siguientes. Uno, el derecho que otorgan, ¿sí? Es o de comprar o de vender, es decir, call o put. Ahora, yo puedo ese derecho instrumentarlo en distintos tipos, ¿sí?, de activos. Entonces, pueden ser opciones sobre contratos, ¿sí?, opciones sobre, sobre contado, es decir, directamente sobre el activo, caso de los calls o los puts de las acciones en Vima, que es lo que la gente más conoce, opciones sobre forwards que no hay en Argentina, ¿sí? Esto es del mercado OTC u OTC, es decir, over the counter, ¿sí? Generalmente no está en mercados institucionalizados, y opciones sobre contratos de futuros, ¿sí? Sobre futuros. ¿Qué es lo que se negocia en Matua Rofex? Calls y put sobre opciones de contrato de futuros, ¿sí? Después, a su vez,
Esas opciones sobre contratos de futuros pueden ser sobre distintos activos subyacentes. Opciones sobre acciones, que las tenemos, Galicia, Pampa e YPF, sobre divisas, sobre dólar, sobre índice, índice referente y sobre commodities. Y por último, lo otro que hay que saber de las opciones es cuándo se ejercen, es decir, cuándo las puedo utilizar, ¿no? Es decir, yo compro un put, es decir, el derecho a vender, es decir, compro un put de 100, por el cual pago una prima de 5, y si el mercado empieza a bajar, en realidad el instrumento me está generando ganancia. Las que son americanas se pueden ejercer en cualquier momento, es decir, dejo de tener una opción para pasar a tener un contrato de futuro, o las europeas que se ejercen directamente al vencimiento y que no tienen atado un activo subyacente. Lo que se opera en MATBA-ROFEX, en derivados agrícolas, son opciones de tipo americanas, estilo MATBA-ROFEX. Además es un estilo especial para que tengan un poquito de eso. Y les voy a hacer simplemente un ejemplito para que se vayan contentos, me voy al final, después yo les paso la presentación, de cómo hacer para ganar plata con una opción, ¿sí? Entonces, y hacemos un poquito la comparación con el futuro. Alguien me dice, che, la tendencia está más alcista que bajista de la soja. No, perdón, el ejemplo que les puse es bajista, no es alcista. Bueno, no importa, elegí al revés, no pasa nada. Mejor todavía porque es muy probable que en general, no importa, a la baja. Y uno podría decir, bueno, me podría Mariana vender un futuro. Y alguien diría, che, mirá, sí, pero si yo me vendo un futuro, necesito una espalda financiera grande, porque si el mercado se me da vuelta, tengo que afrontar las diferencias diarias. Bueno, yo te puedo decir, vos le podés jugar también a la baja, en vez de con una venta de futuro, con la compra de un put. ¿Por qué? Porque la compra de un put es una opción de venta, es decir, tenés la posibilidad de vender, si querés, si el mercado te llega a bajar. Entonces, 6 de noviembre, este también es un ejemplo real, 6 de noviembre del 2019, un inversor compra un contrato de put de 224 de soja mayo con una prima de 8. ¿Qué quiere decir? Está dispuesto, su desembolso son solamente $8 por tonelada. Es decir, que invierte $800. Y esos $800 que invierte es su máxima pérdida. ¿Por qué? Porque él lo que está diciendo es, estoy comprando el derecho a venderme a 242. Es decir, si llega a bajar, él se va a quedar vendido a 242. Si el mercado no baja, es decir, le sube, no se queda vendido como pasa con el futuro, porque lo que te dice la definición es cómo vas a vender algo a 242 cuando el mercado termine en 300. Entonces lo único que te perdés son los $8 que pagaste al inicio. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Bien, ¿qué dato ve él? Bueno, estoy comprando un futuro de 242, está dispuesto a pagar $8, es decir, invierto $8 para jugarle a la baja, y a su vez, si el mercado sube, es mi máxima pérdida, y el valor del futuro, porque lo más importante en opciones, lo primero que tenemos que mirar es cuánto vale el futuro, porque si no, no tenemos noción de lo que vale el mercado, valía 2,45. Y él compra el put por debajo del valor del futuro. Es decir, lo que cree es que el 2,45 tiene probabilidades de bajar. Entonces, tenemos dos formas. Liquidación anticipada es que yo me vaya mucho antes, esto es soja mayo, antes de mayo. Otra cosa que tienen que recordar es que las opciones vencen un mes antes que el mes del vencimiento. Entonces, el 2 de diciembre, fíjense, casi un mes después del 2019, el mercado, ¿sí?, estaba valiendo $229. Es decir, que ya había bajado de los 2,45 que venía baja. Entonces, ¿qué dice? Vende el put de 2,42 de soja mayo, y ahora cuando lo va a vender puede exigir un valor de prima que muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque si alguien quiere comprar un put de 2,42, es decir, para venderme en 2,42, cuando el mercado te vale mucho más abajo y vos querés tener un precio de venta más alto, vas a tener que pagar más prima.
como él acá lo está cancelando y realizar la operación contraria a la compra de un put se hace por una venta de put, esto es lo que se llama liquidación anticipada, la famosa liquido por prima, pagué $8 allá en noviembre y ahora recibo 16,90, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? ¿Sí? Los 16,90, en definitiva, ganancia bruta, los multiplico por los 100. Resultado de, en este caso, ¿sí? Acá serían los 16,90, ¿no? Que gana bruto, pago 8, se gana neto 8,90 multiplicado por las 100 toneladas. Esa sería la ganancia. Ahora, los 890. Una cosa acá que yo puse otra cuenta. Alguien podría haberme dicho, bueno, pero como esto es una opción americana, yo podría, como estoy ganando, sí, ¿cuánto estás ganando? Y bueno, vos estás vendido a 242 y el mercado está en 229,70, por lo cual en realidad vos estás ganando, y eso el mercado te lo da, que es las diferencias diarias de las opciones, $12,30. Pero cuando uno liquida anticipadamente, es decir, mucho antes del vencimiento, una opción, conviene liquidarlo por prima, que vas a ganar más que haciéndolo por diferencia entre el precio de ejercicio, que sería el 2,42, y el precio del mercado. Por supuesto, esto se los dejo como suspenso, más de uno va a decir, ah, ¿cuántas cosas hay acá? Pero yo en este caso le jugué a la baja y lo que hice, piensa en esto, solo invierto 800, si el mercado se me da vuelta, es lo máximo que puedo perder, es decir, lo que invierto para jugarle a la baja. La otra es que él llega hasta el vencimiento, ¿sí? Digo, ¿me quiero quedar hasta el final? Sí. Llegamos al vencimiento un mes antes que el mes del vencimiento futuro, termina en $214, es decir, bajó un montón. Ahí se ejerce el put, es decir, yo me paso acá a quedar vendido, acá no puedo salirme por prima, directamente voy a salir por el precio de diferencia entre el valor de ejercicio o el strike, si alguno sabe, el 2,42 y el futuro. Entonces me termino ganando ¿cuánto? Si yo me quedo vendido a 2,42 y después me compra 214, me gano 28, $8 de prima, me termino ganando $20. Pero me quedé hasta el final y que el mercado haya bajado. Puede que el mercado pudiera haber hecho de noviembre a diciembre, haber bajado y después haber repuntado y haber subido y dije, che, no me fui ahí y al final no terminé ganando nada. Pero bueno, alguien puede pasar también que siga bajando, 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 me quedo hasta el final, también depende cuándo uno haya entrado en el mercado. Acá entró bastante anticipado de la posición mayo, entró por noviembre, y esto podría haber salido al vencimiento y se termina ganando $2,000. Observación, si el futuro hubiera subido por encima del strike, es decir, el precio de ejercicio de los 242, pierde la prima de los $8, es decir, pierde $800, ¿sí? Si baja y se va a mitad, se gana $890, o si no, $2,000. ¿Qué nos iba a pedir? La tasa de registro, también el derecho de registro, que es el 0,3% del valor de la prima, es decir, el 0,3% de los 800, con un límite, así que no es siempre cualquier porcentaje, es ese porcentaje, pero con un límite de no más de 10, y los compradores de opciones no tienen que depositar márgenes, porque el comprador de opciones, sea tanto el put o el call, paga la prima, ¿sí? Y lo máximo que puede perder es esa prima, y no tiene necesidad del tema de la espalda financiera. Entonces, esto también es una cosa importante. Entonces, cuando nosotros decimos muchas veces que alguien que vaya a invertir, también las opciones son mucho más atractivas. Hay veces, está bien, vas a ganar menos, porque esto siempre es relación riesgo-ganancia. Si mi riesgo es simplemente el pago de la prima, vas a acotar que la parte de la ganancia, ¿sí? Dado por las diferencias. ¿Qué quiere decir? Alguien podría haber dicho, bueno, en vez de yo comprarme el put de 2,42, me vendía el futuro a 2,45 y cuando se iba a 229,7 me ganaba mucho más que esto. Bueno, sí, está bien, pero necesitas tener la inmovilización de los márgenes y la espalda financiera de las diferencias diarias. Cuando se te da vuelta, está bien, alguien va a decir, lo cancelo y me voy, está bien, pero de esta manera vos te olvidás y podés dejar que corra, ¿sí?, el instrumento, porque tu máxima pérdida son los $8, es decir, la máxima pérdida es la prima pagada al inicio. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí,
pasé unos minutitos, pero bueno. Voy a dejar acá de compartir porque así les veo las caritas, no sé, está el resto. Si alguno tiene alguna duda, una pregunta, la idea es que esto sean charlas, digamos, disparadoras. Ah, había una pregunta Sí, que es lo que no te lo... estaba por mencionar. Sí, había una pregunta que básicamente era, ¿qué pasó con los contratos abiertos cuando implementaron el cepo? Bien. ¿Sigue estando el que preguntó Sí, está. Tiene como nombre MyPhone, no sé si... My Phone? Si quiere abrir el micrófono, que lo abra, My iPhone, que no sabemos cómo se llama, puede poner el nombrecito, que se anote con el nombrecito del My iPhone, por favor. Para que explique un poquitito más a qué se refiere. Está, pero no sabemos si nos está Sí, escuchando. está. No sé si está escuchando MyPhone. Habrá entrado con el celular y se le quedó ese nombre. Bien, a ver, si se refiere, me gustaría porque por ahí que se explique un poquitito más. Eh, cepo tenemos, chicos, de hace un montón de tiempo, vamos y venimos, tuvimos cepo en el segundo gobierno kirchnerista, es decir, cuando estaba eh, Cristina, después vino Macri, sacó el cepo, después vinieron ahora. Eh, los contratos de agro cotizan en dólares. Lo que nos volvió a pasar a nosotros no nos afectó el volumen, ¿sí? Lo que afecta el volumen en agro no es el tema del cepo, sino pueden ser las retenciones, pueden ser los cupos, es más a la cadena de la comercialización granaria, más allá de que obviamente las monedas te pueda, digamos, afectar, pero es más indirecto. Lo que hizo el tema del cepo, porque además piensen, el mercado Macro-Rofex, el volumen que se opera en agrícolas, para que ustedes sepan, es más de cobertura que de inversión. ¿Por qué? Porque el porcentaje que nosotros tenemos de especuladores son personas más vale físicas o empresas chiquitas, no fondos especulativos. Argentina no tiene fondos especulativos, tiene muy poquitos fondos. Existen 2 fondos de soja que sí operan en el mercado, pero son chicos, chicos en la proporción de lo que pueden ser afuera, y los otros fondos que hay que sí operan en dólar futuro no operan en nada. Porque desconocen, porque es como que le tienen miedo y no operan. La gran mayoría, el porcentaje del volumen grande, es cobertura, ¿sí? Más que especulación. Por lo tanto, lo que nosotros necesitaríamos es mayor cantidad de gente que venga a invertir y a especular. Lo hay, pero es poco, no es como la relación que existe en Estados Unidos. El tema del cepo, más que el cepo, a ver, lo que te hace es que vos, en el gobierno Macri, la gente recibía dólares. Entonces, vos tenías tu cotización de los granos en dólares y como todos los bancos tenías tu cuenta en dólares, del mercado salía de dólares y a vos te integraban dólar, dólar, billete. Cuando volvieron a subir y pusieron otra vez el cepo y cortaron la circulación, cepo y cupos, ¿no? En el tema, ¿qué se hizo? Hoy, chicos, no hay una libre circulación de dólar billete. Entonces, lo que vos tenés es, te pago al tipo de cambio oficial. Eso es para la pregunta de... Pero no, no es que bajó. Gracias a Dios. ¿Saben por qué? A ver, y lo que es el sector agropecuario, que es el que mayor participa en lo que es derivados agrícolas, porque no tenemos casi especuladores, ya conoce y lamentablemente está cansado de que si agarramos a lo largo de la historia, ¿sí? Para atrás, la cantidad de intervenciones y cosas. Yo aplaudí en realidad a Matt Verrofex la habilidad de seguir sosteniéndonos y manteniéndonos en distintos y sucesivos gobiernos que lo único que han hecho es pegarle a los mercados de capitales y cambiar reglas constantemente, de moneda, de equilibrio, de lo que fuere. Entonces, siempre tratamos de amoldarnos sin perjuicio del mercado, de la esencia del mercado, ¿sí? Pero no. Lo que hizo que el mercado bajara su volumen, ¿saben qué era? Las retenciones, los cupos y también una falta de concepto de cobertura, de enseñanza en materia de derivados. Pero les puedo asegurar, y esto lo muestran los números, se va el gobierno de Cristina, sube el gobierno de Macri, los 2 cultivos que estaban castigados, como era el trigo y el maíz, le sacaron la retención y automáticamente pasó del año 2016, que era 2 millones y monedas que operaba el trigo, para pasar el primer año del gobierno
de Macri, arriba de las 8 millones de toneladas. Y la misma relación con el maíz. Con eso les digo todo, es decir, sacás, destrabás, porque eso es intervención pura. Sacás. La soja, como ya venía y se sigue produciendo soja, está acostumbrado. Eso no significa que no se quiera sacar la retención, pero es muy castigante para el trigo y para el maíz. Entonces, eso sí hace que, no, además de que el productor produjera mucho más, porque con la retención, el productor de maíz tenías niveles de cosecha de 30 a 35 millones y se superó ampliamente arriba de los 50 millones. Y se vuelca, no siempre en la misma proporción, pero un aumento en el mercado. Hoy tenemos un volumen, que obviamente no es el que quisiéramos, el del 2023, pero producto de la seca. ¿Sí? Lo que nosotros le decimos a muchos es, si el año pasado hubieran tomado más instrumentos del mercado de futuros y opciones mejor, si que el productor hubiese comprado puts, que si total no tenía la soja, no tenía el trigo, no tenía el maíz, su máxima pérdida limitada a la prima, les hubiera ido, aunque les iba mal el negocio, un poco mejor desde el lado del instrumento de la cobertura que el hecho de los futuros, porque necesitabas espalda financiera y después no lo terminabas compensando, pero tenías, está bien, lo podés desarmar antes, así como no podés desarmar el forward, cuando alguno preguntó muy bien. Los que hicieron mayor cantidad de forward estuvieron, hablando mal y pronto, más en el horno que utilizar. Siempre cubrirse con papeles frente a problemas, factores climáticos en el agro es mucho mejor que cubrirse con instrumentos que impliquen la existencia de la marca negra. Por eso nosotros insistimos mucho en la diversificación a la hora de la cobertura. Y en materia de inversión también diversificar, porque en qué instrumento yo quiero, bueno, me arriesgo un poquito más, si me vendo, me compro futuros, o el otro, si recién estoy arrancando, decir, bueno, a ver, limito mi riesgo, vas a limitar tu ganancia, pero invierto este poquito, ¿ok? Hay que tener espalda por los números, hay que desembolsar $2.000, no simplemente en garantía para una soja, 1.800 para un trigo, pero los invito a que empiecen a jugar en el buen sentido. Genial. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta, es el momento. ¿O les Abrir quedó el claro? micrófono. Ya se cansó de estar aburrido. No, pero se mantuvieron bastante, pues yo iba mirando los números, yo miro todo. Sí, 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 Bien, sí, sí. todo Muy muy bueno claro, todo. dice Valentín. Bien. ¿Hay alguno, vamos a hacer la pregunta al revés, ¿hay alguno que haya operado en derivados agrícolas? ¿Alguno? Mariana y a todos, Sí, buenas tardes. sí. Yo trabajo en una empresa que algo hacemos. En mi caso particular hice algunos con algunos clientes, muy poquito. Y un poco la pregunta, ya que estoy, te hago. A veces los números son muy, muy claros de que le conviene hacer, se lo mostrás al productor Y no y lo cuesta hace. un montón que lo haga. Y después te reunís y te dices, ¿por qué no lo hice? Eh, Qué sé yo, creo que es más docencia que otra cosa, pero bueno, es un poco. Docencia, Sergio, y sabés qué empezar a explicar con ejemplos y Claro. mostrar mucho las curvas de precios. Eso es lo que hay que tratar de hacer, Sergio, porque yo tengo casi 19 años en el mercado. Y 19 años explicando, por lo cual hace rato que ando dando Me vueltas. imagino, sí. Los que me conocen me dicen, oh, Mariana, ¿quién no ha pasado por por tu mano, por tus conocimientos? Claro. Consejo, Sergio, es, ahora le vamos a contestar a Santiago que pregunta de las plataformas de entrenamiento. Ahí estamos un poquito en deuda. Pero consejo, Santiago, Sergio, hay productores en los que por ahí yo te diría, vamos a utilizar palabras del sector criollo, no hay que gastar pólvora en chimango, ¿sí? Hay algunos que, por más, ahí te veo la carita, Sergio, Sí. gracias. Está bueno Estamos porque con así. poco internet, pero acá estamos con el eh, compañero. Muy Somos bien, son dos, ahí hay que anotar por dos, pongan. No sé dónde están, chicos. Eh, ensaladillo. Ensaladillo. Bueno, miren, si yo tuviese que hacer una evaluación, y parece que van a decir tienen un agradamiento con la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba da grandes sorpresas. No, la provincia de Buenos Aires es una provincia donde hay que dividirla. Hay zonas de la provincia de Buenos Aires que son más pro mercado, que se meten y que yo, y otros que son muy duros. La zona de ustedes, chicos, es compleja.
¿sí? Sí, Toda esa sí. zona de ahí. Pero ¿sabes Pero qué? donde subí para... Ese que te dijo, a ver, lo de gastar pólvora en Chimanco, lo que hay que tratar de hacer es, cuando vos ves que el productor sucesivamente no te lo toma, no se lo ofrezca más, no gastes, en serio, porque si no uno se siente como, viste, Frustrado, sí, 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 tal cual. defraudado. Sí. Y en otros, esto es psicológico y sociológico. Agradecer bien, verle bien qué negocios hace, demostrarle. No se necesita ni un Excel ni un cohete que vaya a la NASA, pero sí una hoja, papel y calculadora, vivo, un grafiquito, una explicación. ¿Te acordás de la campaña anterior? Fíjense que yo utilizo, alguien me decir, mañana utiliza campañas anteriores. Pues te muestro un ejemplo. Esto te pasó. Si hubieras hecho esto y en alguna si tiene un cierto interés, puede decir, probá 100 toneladas, 200 toneladas. Te viene a decir, por ahí es chiquito, bueno, tan chiquito, pero es un momento. Otro un poco más grande. Pero que hagan la prueba, porque si después te dicen, Sergio, eso, y eso, no, pues no tenemos mucho espacio, ¿no? Por eso los invito a que en realidad hagan los cursos, digamos, con nosotros, cursos que se lleven adelante con la universidad. Usted tiene la maestría en agronegocio, donde tiene la parte de, digamos, toda la materia de commodities, donde yo la comparto con otro profesor. Pero no, porque la prima es muy alta. Y algo te hubiera dicho, viste, te hubieras pagado los 3, 4, 5, o quizás $15, pero de un activo que era altamente volátil. Claro. $15 una soja, de lo que valía, no puede decir que es caro. Si No, me no, da la soja $240, sí, pero cuando la soja te valía $380, $15 se licúa. Es sí, mejor sí, que sí, sí, pierdas sí. eso a que puedas vender. Pero es una cuestión de, es un ejercicio. Así que hay sí que Buenísimo. seguir insistiendo. Y además ustedes los medios son jovencitos, así que todavía tienen las personas para seguir Hay que meterle. insistiendo. Nos faltan unos cuantos años para llegar a lo tuyo. No te creas. Hay que A seguir. veces hay que buscarle la vuelta, palabras. A veces cuando a mí me preguntan, eh, a ver, yo he recibido gente donde te ha dicho, no, sí, la verdad, Mariana, tenés razón, tendría que haber hecho eso. Y otras donde vos decís, eh, te lo hizo y dijo, ¿y cómo te fue? Y la verdad que me fue bárbaro. Y te agradezco me hayas enseñado. Y a veces no Claro. importa la edad, porque muchos dicen, no, porque las generaciones más jóvenes. Las generaciones más jóvenes son más abiertas, pero otros no. Que hay algunos chicos jovencitos que parece que están sentados al lado del abuelo y le prestan atención al abuelo de 80 años y dicen, ay, Sí, quiero sí, sí, sacarle la sí, cabeza. sí. Y Sí, tenés tal cual. gente de 70 años que ha sido súper transgresora y tenés empresas agropecuarias serias, no necesariamente grandes, pero serias, donde vos decís, no se dan el lujo de no cubrir campañas y te cubren Claro. entre el 70 y el 80%. Entonces, hay veces hay que tomar el ejemplo de ese. Che, ¿qué haces? Lleva tiempo, pero ahí es donde están ustedes. Lo que por ahí hay que transmitir, ¿saben qué es? Cuando uno habla de... Igual que cuando uno hablaba de especulación, ninguno va a especular sin algún asesor o algo al principio, sobre todo de datos, Seguro. ¿no? En algunos otros instrumentos uno empieza a jugar y más de uno te ha dicho, y también me fue mal, ¿no? Y por ahí hablaste con alguien, la gente de bolsa, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero lo que uno tiene que hacer es, cuando vos decís, Sergio, me causa gracia que me decís, me falta mucho a usted. No, es aprender y tratar de sentirse seguro. Y que ustedes también lo transmitan con seguridad. Porque yo muchas veces he observado que por ahí alguno se quiere meter, sí, sí, ya sé, y no se lo está transmitiendo con seguridad. Entonces, Sí, la sí. otra persona del otro lado no es once, lo observa. Lo percibo, sí, tal cual. Exactamente, lo percibís. Entonces, eso hay que tratar. Y si tienen alguna duda, levanten el teléfono y consulten con alguien, ¿no? Y después se lo transmiten. Pero sigan propendiendo a difundir los instrumentos. Siempre alguno, ¿sí? Va a caer, pero en el buen sentido. Tal cual. Tal cual. Gracias. No, por favor. Acá, Santiago preguntaba alguna plataforma de prueba o de entrenamiento. Nosotros, Santiago, lo que tenemos hoy, a ver, teníamos un simulador, pero el simulador está medio parado, por lo cual pueden tener el acceso, porque está en la página de Matu Arrofex School. Si entran a mtrmaschool.com.ar y está la parte del simulador, pero no está funcionando bien. Pero ahí en esa parte sí se pueden entrar las plataformas del mercado, a Matriz y a Remarket. Y ahí de a poquito pueden ustedes empezar, que en realidad sería la parte de hay que hacer una diferenciación con el tema de lo que puede ser una plataforma que uno lo único que hace es
solamente descubrir el precio y obtenerlo, y otra es llevar, ¿sí?, la posición. A Santi Eusebio, porque hay otro Santiago, el consejo que te doy, Santi, aunque no haya un simulador, ¿saben lo que hacen? Abren el mercado hoy, se venden o se compran un contrato y todos los días, al final del día, le van mirando el precio ajuste. Entonces ahí vas viendo lo que vas ganando y lo que vas perdiendo. Lo que te duele es decir, che, me vendí hoy en tanto. Es más, le voy a tomar la licencia un segundo, le voy a mostrar una cosa de la página del mercado, porque parece que es interesante acá. Apenas abren la página de Manuarrofex, acá abajo hay lo que se llama evolución de los precios del agro. Este es un graficador fantástico, o por lo menos a mí me gusta, que está bueno, que te va a poner todas las posiciones que están abiertas. Las que están cerradas las vamos a buscar al centro de estadística, pero lo que está abierto hoy. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a la soja, bueno, vamos a agarrar la soja noviembre, que ya le falta poquito, ¿no? Y le vamos a poner la mayor cantidad de días para que nos muestre la curva. Bueno, acá chicos, ven, acá más de uno también empezaría a llorar y vería otra cosa, que podría ser, ¿por qué no me vendí mucho antes y esperé tanto acá la mercadería que guardaba? Y mirá el precio que estamos ahora, 358, vieron que yo te dije 350 la noviembre. Bueno, está acá, y alguien podría haber dicho, si yo me hubiera vendido lo que tenía guardado, que la posición noviembre es una posición muy común para que el productor venda, es, si se hubiera vendido por acá, hoy estaría en un mejor precio. ¿Sí? Y además con mercadería guardada, que no tiene además el riesgo de ponerle precio cuando uno está sembrando, que no es lo mismo. Entonces, acá ustedes buscan en la flechita acá la posición que quieran, y además saben también lo que les da un poco el componente de tendencia. Si yo agarro, vayamos a la soja nueva, o al trigo enero. Es un lindo samba. Esto no lo tienen en otros activos. Eso es lo divertido que tienen los derivados agrícolas, ¿no? Tenemos estos precios, en donde lo máximo 255 y hoy estamos acá en $235. Alguno dirá, bueno, a ver, acá el tema es el siguiente, ¿qué es lo que va a pasar para adelante? Es lo que no sabemos, pero la curva te muestra un poquitito de historia. Puede subir, como puede bajar. Fíjate cómo viene la curva, escuchemos a los analistas, ahí sí a los fundamentos, y después desde el punto de vista de la cobertura. Y si fuera de inversión, bueno, che, como está acá, vemos a ver qué es lo que están diciendo que puede seguir pasando. Acá había que hacer un poquitito más de análisis técnico para decir, porque si miramos, sube, baja, tiene demasiado valle, picos, hay de todo un poquito, ¿no? Como para decir qué es lo que podemos estar estimando para más adelante. Pero ya sea para inversión o para cobertura, bueno, alguno para protegerse y el otro para jugar. Le juego a la suba, le juego a la baja, o me protejo a la suba o me protejo a la baja. Estos gráficos están buenos y a veces también hay que mostrárselo al productor y esto a los chicos de Saladillo porque no lo tienen presente. Entonces digo, ¿viste cuando está acá? Porque decís, puede llegar a subir. Y mirá, el 255 se digo, yo no sé si va a subir. Che, mejor porque no te analizás en el 235 hoy, que es lo que hoy te está diciendo el mercado que vale para adelante. Y si vos tenés temor de que, che, va a subir, o quiero tratar de capturar, bueno, no insistas con un forward, con una venta de futuro, vayamos más a la compra de una opción para decir, bueno, no vendo a menos de un determinado precio, es decir, un piso, que si llega a subir, yo a comprar. Entonces, a veces hay que mostrarle también un poquito con los gráficos y los precios. Che, esto es lo que la curva, porque la curva de precios ya está y contiene información. Porque si no es siempre lo que ellos desean o quieren que pase. Y eso no es la realidad del mercado, lamentablemente, ¿no? Si supiera, chicos, si ya supiera lo que va a pasar, no estaría acá. Eso es simple, ¿sí? Bien, Genial. ¿alguno más? Bueno, creería que no. Ahí está. Ahí están agradeciendo, muchísimas gracias. Excelente. Así que genial. Me parece que Bueno, ya estamos. De parte del Club de Finanzas, te queríamos agradecer a vos, Mariana, esta increíble capacitación para todos y también a Mazpa Rofe School, que nada, están dando un excelente seminario y también agradecer al público que se quedó. Recordarles que la próxima sesión
también es presencial y vamos a ver derivados tecnológicos más actuales como lo es el Bitcoin. Así que los esperamos en la próxima sesión también. Bien Agradecerles. nuevito viene para la próxima. Así Así es. que, Acá están preguntando bibliografía con ejemplos. Santi. no, está bien, Santi, está perfecto. Que nos mande un mail a cursos@matu-school.com.ar y ahí las chicas le van a pasar información de las que tenemos. Y en la página, Santi, hay muchos videos con más ejemplos y después nosotros le vamos a pasar, Franco, hay los ejemplos de opciones. Yo